Hola fanáticos sociales, en este tremendo tutorial de WordPress vamos a aprender cómo crear toda nuestra página web totalmente gratis. Cuando me refiero a todo, voy a incluir el dominio, el hosting donde vamos a alojar nuestra página, además la realización de la página y adicionalmente un certificado SSL para que puedan tener seguridad en la misma. Dicho esto, iniciemos. Lo primero que voy a hacer es mostrarles aquí uno de los resultados. Este es un ejemplo de una página web con la que pueden realizar, donde pueden poner efectos parallax como el que están viendo ahí a continuación, si es que lo desean, imágenes de fondo o videos. También van a tener diferentes secciones, depende del tema que vayan eligiendo, y en la cadena de tutoriales de WordPress vamos a ir viendo cómo generar distintas páginas web y contenido. Van a tener quiénes somos, sectores de quiénes somos, llamadas de atención. Vamos a aprender a hacer también en los tutoriales enlaces a nuestras redes sociales. Inclusive vamos a ver cómo realizar este tipo de menú, contactos o formularios de contacto, como el que están viendo aquí en pantalla, las secciones de políticas de seguridad, políticas de cookie, inclusive el aviso legal. Todo esto les va a permitir posteriormente poder pedir, por ejemplo, publicidad por medio de AdSense. Así que una vez que les mostré un ejemplo de contenido, vamos a ver este diagrama que es el que nos va a guiar en los 4 pasos fundamentales que vamos a realizar. En primera instancia vamos a crear un dominio. Un dominio es el nombre de nuestra página que va a tener una extensión .org, .info, .net o el que corresponda que vamos a seleccionar. Además de tener ese dominio o ese nombre, vamos a crear un hosting. Un hosting es el servidor, el lugar donde está alojada nuestra página web para que nuestros visitantes puedan accederla. Vamos a elegir un hosting que es gratuito y que además tiene muy buen soporte las 24 horas. Así que está espectacular para este inicio en nuestra página web. El siguiente paso va a ser generar la propia página web. Vamos a usar WordPress, obviamente un líder mundial que nos va a permitir hacer muchísimas cosas como las que vimos y más, que las vamos a ir aprendiendo. Finalmente vamos a generar un certificado SSL que nos va a permitir tener una URL con HTTPS, es decir, que va a estar con seguridad nuestro sitio. Eso le va a dar más confianza a nuestros visitantes y adicionalmente nos va a permitir ubicarnos mejor en las búsquedas de Google. Vamos con el primer paso, entonces vamos a generar un dominio. Hasta ahora casi todos o muchos conocían lo que se denominaba Freenom, que es la página que nos permitía generar dominios gratuitos, pero vamos a ver lo que sucede hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando? Freenom tuvo un inconveniente o ha dejado de dar parte de sus servicios y yo pongo ahí un dominio y le pongo que compruebe. Si bien me está diciendo como que lo podría demandar, fíjense que pulse cualquiera de los dominios que me está mostrando ahí en pantalla, me va a decir que no está disponible. ¿Qué podemos hacer para solucionar este problema? Vamos a entrar en otra página, voy a cerrar Freenom, que se llama www.dot.ga y pueden usar el dot punto y cualquiera de las extensiones que vieron anteriormente. Se los voy a dejar todas estas enlaces a todas las páginas y todo lo que vaya comentando va a estar en el post de mi página web. Ahí lo pueden buscar para tener las referencias. Aquí voy a dar entonces el dominio, el mismo que hice recién, que va a quedar como .ga, y al cliquear en Go me va a llevar a Freenom, pero fíjense la diferencia, aunque esté en Freenom, acá sí me lo va a dar como seleccionado y sin ningún costo. Entonces yo voy a tener mi dominio.ga totalmente en forma gratuita. Fíjense que ahí abajo ya no aparece más y vamos a dar el checkout para obtenerlo. Una vez que pulse, vamos a esperar a que pase a la siguiente pantalla y aquí voy a poder elegir el periodo, ahí ven el dominio, y voy a poder elegir el periodo en el cual lo quiero tener. Voy a elegir 12 meses free, después es renovable. Vamos a dar continuar. Una vez que pulsemos en continuar, lo que me va a indicar es que ya está el dominio listo y lo que me va a solicitar es que me loguee ya sea utilizando una cuenta de Google o una cuenta de Facebook o podemos ingresar aquí nuestro email. Yo voy a ingresar en este caso el email que vengo usando para este ejemplo en esta prueba. Lo tipeamos, @gmail.com y voy a poner que lo verifique. Cuando hagamos clic en este botón, lo que va a suceder es que nos va a enviar un correo electrónico, como nos muestra aquí abajo. Nos va a indicar que nos envió un correo electrónico y que debemos verificar ahí nuestro logueo. Voy a ir entonces ahora a mi correo electrónico, voy a dar refrescar. Fíjense que a pesar de que di refrescar no aparece, eso puede suceder. Ahí cliqueamos en más, vamos a spam, porque a veces caen en spam. Lo primero que recomiendo es con botón derecho indicarle que eso no es spam para próximos mails que podamos recibir. Volvemos a recibidos y ahí ya tenemos el correo.
Dentro de ese correo, como habíamos dicho, vamos a tener un enlace para validar nuestra cuenta. Hacemos clic y esperamos a que se abra nuevamente Freenom. A partir de aquí tenemos un formulario con datos que es donde vamos a continuar, así que voy a cerrar la ventana anterior y vamos a llenar los datos. Nos va a estar pidiendo datos como el nombre, también nos va a pedir el apellido, un nombre de compañía si es que lo queremos poner, una dirección, un código postal, una ciudad, también obviamente el país que querramos seleccionar. Nos va a pedir una provincia, una región o localidad, un número de teléfono, el email voy a mantener el que tenía y nos va a pedir un password. Así que vamos a poner un password, cada uno pone el que desee. Una vez que completamos todos los datos, vamos a indicarle que leímos y aceptamos los términos y condiciones. Hacemos clic y damos en completar orden. Aquí lo que va a suceder cuando pulsemos en completar orden, por alguna razón siempre me está indicando que no nos puede reconocer o no puede reconocer si somos humanos y es como que nos pide que lo hagamos nuevamente. Pero tenemos todos los datos completados, vamos a simplemente a ingresar el password nuevamente, reingresamos el password, tildamos nuevamente que aceptamos los términos y condiciones y damos en completar. Y ahora, realizando estos mismos pasos, van a ver como si llegamos al final, en donde se nos dice que se nos confirma la orden y nos da el número de orden que tenemos. Lo único que nos estaría faltando ahora es tocar ahí para ir al área de clientes. Entonces vamos a ir a Freenom, pero ya con nuestro usuario generado. Entonces podemos continuar. Vamos a ir a servicios y vamos a ir a mis dominios. Y fíjense que ya tengo disponible el dominio que acabamos de crear. Así que bueno, espectacular. Lo único que falta es parametrizarlo. Vamos a iniciar con esto. Vamos a ir al manejador de dominios. Y de las opciones que tenemos aquí nos vamos a concentrar en la herramienta que se denomina Names Servers, es decir, nombres de servidores. Vamos a hacer clic ahí y dentro de esto vamos a usar una opción donde tenemos nuestros propios nombres de servidores y los vamos a ingresar a mano. Aquí se los voy a ir mostrando en pantalla. Estos datos que están poniendo, así tal cual como lo ven, deben ingresarlos. Insisto, voy a dejar toda esta información en el post de mi página web para que puedan copiar y pegar si desean estos nombres de dominio. Vamos completando cada uno de ellos y una vez que tenemos todo disponible vamos a decirle que cambie los nombres de dominio. ¿Qué estamos haciendo con esto? Apuntando nuestro dominio a los servidores del hosting que vamos a crear. Como pasó un determinado tiempo, Freenom me pide que me loguee nuevamente, así que simplemente ponen el usuario y la contraseña. En este caso voy a ingresar mi correo electrónico, aquí el password que había seleccionado y voy a pulsar en logueo. Una vez que lo hicimos, vamos a ingresar de vuelta a Freenom y ya con eso queda confirmado el cambio que acabamos de realizar. Volvemos entonces a nuestro diagrama, ya está el paso 1 generado, ya tenemos un dominio. Vamos con la segunda instancia que es generar un hosting, el lugar donde vamos a almacenar nuestra página web. Para esto vamos a utilizar un servicio que se denomina Bayet.host, perdón por mi inglés. Dejo el link, insisto, en mi página web. Aquí vamos a loguearnos por un free hosting. Entonces vamos a poner el nombre del subdominio. Aquí pueden elegir cualquiera, el que ustedes consideren conveniente. Yo voy a ingresar el que estoy usando como ejemplo. Van a ingresar el password también que deseen. Por otra parte, nos va a pedir un email. Voy a seguir usando el que tengo como ejemplo, @gmail.com. Perfecto. Aquí se nos va a pedir ahora la categoría, manténganlo en personal. El lenguaje solo nos va a permitir en inglés, digamos. Hay otro idioma, pero no se los recomiendo. Y ahí ponen el código que les va a aparecer de seguridad. Lo tipean, pulsan en registrar. Y una vez que hagan esto, ya estaríamos en condiciones de continuar. Fíjense que aquí nuevamente me va a decir que para la activación de la cuenta se me envió un email al correo que pusimos. Así que vamos a tener que volver a nuestro correo electrónico. Vamos a ir a la bandeja de recibidos. Voy a tocar refrescar. Nuevamente no apareció. Entonces nos vamos al spam. Aquí va a figurar nuevamente. Aquí están, fíjense. Activación del hosting. Botón derecho. No es spam. Así ya nos queda disponible para próximos entregas. Cliqueamos en el correo que recibimos y aquí tenemos el link. Lo que vamos a hacer es dar clic en este link y se va a abrir una ventana nueva donde va a empezar a generarse todo lo que sería nuestro site.
va a ir generando diferentes componentes, así que aquí debemos aguardar unos segundos a que termine. Con esto va a dejar todo listo, una base de datos, nuestro sitio y la base y el cPanel que nos va a permitir a nosotros administrar y comandar toda nuestra página web. Listo, fíjense, aquí lo tenemos disponible, nos va a dar todos los datos que necesitamos. En este caso yo voy a marcar el usuario y voy a copiarlo a memoria para poder utilizarlo. También se nos da un link a lo que es el cPanel, el administrador. Hago botón derecho y abrir en ventana nueva. Y con esto lo que voy a poder hacer es ingresar al cPanel con mi usuario y la contraseña que haya seleccionado. Una vez que hicimos esto, damos Enter o pulsamos en Login. Solo la primera vez se nos da algo así como una advertencia o un dato que debemos decirle que lo aprobamos. Pongan en aprobamos ese dato. Y ya tenemos el cPanel totalmente disponible. Fíjense que en la parte de estadísticas se nos va a indicar que es gratuito y todo lo que tenemos en forma ilimitada. Ahí tienen un repaso para que lo puedan ver. Yo por ahora me voy a concentrar en el primer paso que debemos dar, que es agregar un dominio. Aquí, como van a poder ver, antes que nada, fíjense, están las DNS o los nombres de servidores que agregamos en el paso de Freenom. Yo ya los conozco, por eso los puse, para ir adelantando el refresco. Entonces, ahora simplemente aquí vamos a poner el nombre del dominio que acabamos de crear, tal cual como lo hicimos en Freenom. Una vez que hicimos esto, vamos a poner agregar dominio. Una vez que cliquen ahí, lo que va a hacer es validar que exista ese dominio. Y fíjense que ya nos felicita y nos dice que ya está asociada. Ya tenemos un dominio asociado a nuestro hosting. Podemos pulsar en volver y aquí lo pueden ver totalmente disponible el dominio. Voy a clicar para volver a la panel principal de lo que sería nuestro cPanel y vamos a dar el siguiente paso. Para esto vamos a ir nuevamente a nuestro diagrama. Ya creamos el dominio, ya tenemos un hosting y está apuntado a ese dominio. Y finalmente, como próximo paso, vamos a hacer la creación de la página web. Esto también es en el cPanel. Lo único que vamos a bajar y vamos a ir hasta la parte de software. En esta sección vamos a buscar este que se llama Softaculous. Nombre complicado le pusieron. Ahí vamos a cliquear, vamos a esperar y fíjense que aquí tenemos determinadas opciones que nos permitirían generar varias páginas web. Yo me voy a concentrar en WordPress, que es un líder mundial para generación de páginas web y en lo que se va a basar toda nuestra cadena de tutoriales. Aquí vamos a seleccionar la versión que ya predeterminado viene la última. La única recomendación es, ojo, tengan cuidado aquí en el dominio, elijan el que acabamos de crear, que fíjense que no esté seleccionado otro. Le pueden dar un nombre al dominio, que despreocúpense que después si quieren lo pueden cambiar. Le pueden dar una descripción, yo en mi caso le voy a poner tutoriales, esto es un ejemplo. Tenemos la sección donde tenemos el administrador, tenemos que darle un password, yo en este caso lo voy a ocultar para poder ingresarlo. Entonces tipeo aquí el password que quiero darle a mi página web, un email de administrador, así que aquí pueden poner directamente, yo voy a poner el que estaba utilizando. Por otra parte, tienen aquí abajo la selección del lenguaje, en este caso sí podemos seleccionar que esto esté en español, así que lo voy a seleccionar. Tienen otras opciones que por ahora no las voy a dejar, si somos nuevos en esto les recomendaría dejarlas como están. Y sí, fíjense que acá abajo tenemos temas. Si bien después vamos a poder seleccionar otros dentro de lo que es la interfaz de WordPress, fíjense que ya inclusive en forma predeterminada se nos permite en el inicio de la creación ya seleccionar diferentes temas. Está muy bueno. Selecciono este en particular y voy a dar en instalar. Una vez que pulsemos en instalar, lo que va a pasar es que vamos a ver una barra de progreso en la cual nos va a ir mostrando cómo avanza o cómo evoluciona la creación de nuestro sitio. Una vez finalizada tenemos dos links, un link a la propia página web y un link a la parte administrativa de WordPress. Vamos a hacer botón derecho sobre la página web para que ya puedan ver por primera vez el diseño base, que obviamente después es ajustable de la página, pero ya la tienen disponible, ya saben que es una realidad. Vamos a cerrar esta ventana, vamos a ir ahora a la parte administrativa de WordPress, que es el mismo dominio barra w-admin. Una vez que ingresan, fíjense acá tenemos el panel principal y esto es lo que vamos a ir viendo a medida que avancemos con los tutoriales de WordPress. Vamos a ir viendo cómo manejar esto y cómo hacer diferentes cosas para tener
mucha más flexibilidad y visualización en nuestra página. Para quienes no conozcan nada de WordPress, vamos a hacer un muy mínimo repaso. Si entran en apariencia temas, van a poder ver, por ejemplo, que tienen temas para seleccionar y podrían agregar varios más. Si entran en personalizar en particular, van a poder editar el tema que tengan seleccionado. Aquí tenemos diferentes opciones, como por ejemplo en la cabecera, en el título, elegir qué color queremos de letra. eh, en el subtítulo podemos elegir los colores. Podemos también tener en lo que es la parte del header principal, en decir si es una imagen, si queremos un video, si queremos que sea un gradiente o un color fijo. Si es un gradiente, elegir de qué colores queremos que se componga. Vamos a tener la imagen de fondo, la podríamos cambiar. Aquí me detengo un minuto y se las voy a mostrar para que vean un ejemplo. Si yo pulso en cambiar imagen y selecciono una imagen, que yo en mi caso voy a seleccionar una de mi disco rígido, puedo tranquilamente cambiar esa imagen de fondo e ir adaptando este sitio a lo que sería mi imagen particular. Así que selecciono la imagen, le ponemos cambiar y fíjense, ahí ya lo tienen. Es el fondo que van a ver también en la página web de mi canal. Tenemos otras opciones como el contenido, donde ahí vamos a poder cambiar el título principal. En mi caso le voy a poner Cispa Social. Tenemos la parte de lo que sería el título, el sobretítulo, por decirlo de alguna forma, que voy a poner en este caso tutoriales de calidad. También tenemos una bajada de título, en donde aquí podemos poner el texto que deseamos. Yo voy a poner bienvenidos porque es solamente a modo de ejemplo. Podemos editar incluso lo que sería el nombre de estos dos botones principales que ven aquí. Yo voy a poner por ejemplo YouTube, y acá abajo donde está el link podrían poner el link a su sitio de YouTube. Podemos poner tutoriales y aquí podemos poner un enlace a la página o al sector de tutoriales que tengamos dentro de nuestra propia página web. Si volvemos hacia atrás, con esto completamos todo lo que era la parte de cabecera. Como verán, tenemos muchas opciones. Aquí tenemos otra opción más para este tema en particular, que nos permitiría, por ejemplo, indicar el espacio que hay entre la cabecera y el primer contenido. Fíjense que yo cuando puse 200, el Hello World se separó, y si lo vuelvo a poner en 0, vamos a ver cómo vuelve hacia arriba. Tienen otras secciones, voy a ir salteando para que vean algunas. Pueden cambiar el logotipo, por ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo también con esto. Si yo selecciono cualquier imagen que esté en mi disco, en este caso voy a elegir el logo que tengo hecho para mi canal. Si lo selecciono y lo abro, aquí fíjense que me lo va a recortar, pero yo lo puedo extender. Y una vez que hacen clic, van a ver cómo aparece en la parte superior ahí el logotipo de mi canal. Así pueden ir cambiando y modificando todo lo que quieran. Pueden cambiar inclusive el icono que tenga el site. Esto donde lo van a ver representado, fíjense, ahí damos clic, damos seleccionar imagen y fíjense que arriba en la solapa ya me va a aparecer inclusive mi icono, es decir, va a estar identificado mi site. Cuando pongan publicar, directamente eso va a ir pasando todos los cambios al site para que nuestros usuarios lo vean. Vamos a ir avanzando. Podemos, por ejemplo, acá seleccionar un menú y crear un menú nuevo. Le podemos dar un nombre. Vamos a hacer este también a modo de ejemplo muy rápido. Pueden crear un menú principal. Pueden añadir elementos. Yo en este caso no tengo muchos elementos creados, pero pueden tocar un botón de inicio para ir al home. Pueden insertar distintas páginas y muchos otros elementos que vamos a ir viendo que pueden crear. Voy a indicarle en este caso que es el menú principal y ahí está. Allá acá lo ven acá arriba cómo está generado. También voy a poner publicar para que lo puedan ver en la página web. Voy a volver hacia atrás. Tenemos otros contenidos importantes como lo que sería la parte del widget. Acá los widgets son como pequeñas porciones de código, componentes o herramientas que nos permiten hacer extensiones en nuestras páginas. Fíjense que aquí tenemos todo este contenido, el buscar, las entradas recientes, comentarios y todo lo que ustedes deseen. Lo pueden poner tanto en lo que sería la barra lateral, y en este tema también les deja poner widget en la parte inferior. Tenemos ajuste de la página, esto sí es importante. Podemos decirle que simplemente sean todas las entradas. Las entradas son como si fuesen nuestro blog. O recomiendo mucho que pongan directamente una página estática y pueden crear una página nueva o elegir la que viene como ejemplo. Esto es porque haríamos que nuestra página principal tenga un contenido o una estructura que nosotros deseemos, y exista otra parte de nuestro site con el blog o cada uno de los blogs que vamos a ir generando.
Bueno, con esto ya más o menos fuimos viendo, sé que es rápido, pero es una pequeña introducción para quien nunca haya visto WordPress. Voy a cerrar la parte de la personalización y una vez que volvemos acá atrás simplemente voy a abrir en una solapa nueva la página para que vean que realmente quedó actualizada. Este ya sería nuestro site tal cual como lo verían nuestros usuarios con el menú modificado inclusive. Vuelvo a nuestros pasos, ya tenemos el dominio, tenemos el hosting donde alojarlo, tenemos nuestra página ya creada dentro de ese hosting. Vamos con el último paso, que es el certificado SSL. Esto es para tener seguridad y posicionarnos mejor en las búsquedas de Google. Así que bueno, vamos a ir a un sitio que se llama crowdflare.com, perdón por mi inglés, voy a dejar el link en la página web, en el blog. Acá fíjense que voy a ir a productos, SSL, hacemos clic. Una vez que hagan esto va a aparecer una página donde nos va a dar una serie de información. Quien lo desee lo puede leer. Si no, bajen y vayan hasta el final de lo que es esta página web. Y aquí vamos a tener ahora los precios. Y como verán tenemos desde cero a distintas categorías. Como yo les dije, esto no va a tener costo, así que elegimos cero. Nos va a pedir que nos loguemos. Vamos a poner un email. Yo voy a seguir usando. Fíjense que para todo el recorrido, para los 4 pasos, usé el mismo email para no tener problema y también utilicé el mismo password, que es otra recomendación, para no tener problemas con recordar cada uno de ellos. Ponemos en generar la cuenta. Aquí lo que vamos a hacer es ingresar el site. Aquí es el mismo site también que venimos manejando siempre. Lo que estamos haciendo es incorporar este site a esta herramienta que nos va a permitir no solo tener certificado SSL, sino que además acelera mucho las búsquedas. Vamos a hacer algún tutorial explicando el por qué. Aquí se nos pide de vuelta los planes, elegimos nuevamente gratuito y confirmamos el plan. Una vez que hagamos esto, ya vamos a pasar a otra herramienta en donde lo que va a hacer esta funcionalidad es ir buscando todos los contenidos o los DNS que tienen que ver con nuestro site. Esto tiene que ver con la página web, el email, todo lo que corresponde a nuestro sitio. Acá está, listo, ya lo pueden ver. Todas las nubecitas que ven en naranja significan que están pasando por esta herramienta. El FTP, el email, nuestro sitio, ya sea con o sin o con el www. Así que ya está todo disponible, simplemente pulsamos en continuar, como verán hasta ahora es muy simple, y pasamos al siguiente paso. En el siguiente paso, ¿qué nos va a decir? Que tenemos que cambiar nuevamente los nombres de servidores. Estos son los que teníamos, los que hicimos al inicio del tutorial, recuerdan, y ahora nos va a pedir que vayamos por estos dos, que son propios de esta herramienta. Así que voy a copiar el primero, vamos a tener que ir de vuelta a Freenom. Como lo hicimos la vez anterior, al inicio de este tutorial, vamos a ir a Name Servers y en este caso lo que vamos a hacer es eliminar todos los nombres que ya existen. Vamos a ir borrando los que ya teníamos generados y en el primero voy a copiar el que copié de Cloudflare. Listo, volvemos de vuelta, vamos a seleccionar ahora el segundo nombre que nos da, lo copiamos en memoria, volvemos a Freenom, ingresamos el segundo nombre y tocamos en cambiar nombres. Una vez que hagamos esto, lo que hicimos es, en lugar de apuntarlo en forma directa a nuestro hosting, lo vamos a apuntar a este sitio que se denomina Cloudflare. Aquí me pide de vuelta usuario y contraseña, como nos pasó también la primera vez, lo ingresan y avanzamos. Y mientras tanto les comentaba que al cambiar estos nombres de dominios, lo que hicimos es, en lugar de apuntar directamente a nuestro hosting, apuntamos a Cloudflare y desde ahí este nos va a llevar a nuestra página web, pero en forma segura. Una vez que hicimos esto, le decimos que listo, que ya lo hemos cambiado y que haga el chequeo de los nombres. Pulsamos y aquí lo que va a hacer es quedar encolado para que la herramienta vaya y chequee que nosotros hicimos esos cambios. Fíjense que acá nos dice que todavía no está realizado, que aún está pendiente y esto puede tardar hasta 24 horas. Así que acá, fanáticos sociales, les pido por favor tengan paciencia. Hay que esperar y les recomiendo que esperen antes de avanzar. Inclusive tienen un botón para que rechequee, pero fíjense que si yo lo pulso, a pesar de haber pulsado ese rechequeo, me está diciendo que está encolado, pero no lo mueve. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ganar tiempo. Mientras esperamos, vamos a avanzar con la parametría. Vamos a entrar en el iconito del candado que dice SSL y tenemos que hacer algunos cambios muy simples. Primero vamos a cambiar esta parte de full a flexible. Hacen clic. Después vamos a ir a la sección Edge y aquí vamos a asegurarnos de que Always Use HTTPS, es decir, que siempre use HTTPS, está activo, lo vamos a activar y también
si bien ya viene predeterminado activo, vamos a asegurarnos que Automatic HTTPS también esté activo. Una vez que hicimos esto, ya estaría todo disponible. Vamos a pasar de vuelta a la parte inicial de datos de nuestro site. Y como les conté anteriormente, a esperar unos minutos. Yo les recomiendo esperar aproximadamente entre 30 minutos y 60 para volver a chequear. Así que los dejo unos segundos. Pasado unos 60 segundos, vuelvo aquí a lo que es el site. Por más que ponga rechequear, como van a ver, me van a decir que sigue encolado. Pero no se preocupen, van a tocar en refrescar. Y una vez que refresquen, fíjense, listo, espectacular. Nuevas noticias, el sitio ya pasa y está protegido por Cloudflare. Esto significa que ya tenemos nuestro certificado SSL disponible. Vamos a volver entonces a la parte de administración de nuestro site WordPress. Vamos a ir a plugins y en plugins vamos a añadir uno nuevo. Tenemos que instalar dos plugins para que todo esto funcione. Así que una vez que pusieron uno nuevo, tipean SSL, dan Enter. El primero que vamos a instalar es este que está aquí. Esto lo que hace es solucionar algún tema que hay cuando activan el SSL con esa herramienta. Lo van a instalar, es una cuestión de precaución. Una vez que esté finalizada la instalación, lo que van a tener que hacer es pulsar en el botón activar. Aguardamos unos segundos. Ahí está, ya quedó instalado. Pulsamos en activar y no hay que hacer ninguna parametría adicional. Con eso ya lo tienen disponible, ya quedó habilitado, así que ahí lo ven. Vamos de vuelta a añadir otro plugin, como le dije eran dos. Nuevamente vamos a tipear SSL. Una vez que lo hagan y aparezcan los filtros, vamos a instalar este. Una vez que lo tengan ahí visualizado, pulsen en instalar y también esperamos unos segunditos a que se instale. Una vez que está instalado, pulsamos en activar. Y aquí fíjense lo que va a suceder. Cuando yo ponga en activar, a mí me ha sucedido en varias de estas prácticas, les soy sincero, que en forma directa ya me quedaba activo y no me decía ningún problema. Pero bueno, considerando que me dice que se detectaron posibles errores y en algún momento me han preguntado por esto, vamos a ver cómo solucionarlo. Les va a decir que hay posibles errores. E inclusive por más que toquen el botón refrescar en HTTPS les va a dar error. A mi punto de vista, lo mejor, ¿cuál es? Reinicien su PC para eliminar todo lo que tenga que ver con la caché. Y una vez que hagan esto, una vez reiniciada su PC, vuelven a abrir su navegador e ingresen a su sitio WordPress en la parte de administración. Y fíjense lo que va a suceder. Ahora sí, ya está disponible, solo hay que reiniciar. Y va a estar su site, pero en forma asegurada. Eso lo podemos ver porque figura el candadito ahí arriba y no dice más que el sitio no es seguro. Con lo cual ya tenemos el site de administración totalmente disponible. Cuando entremos me dice que ya está casi listo, nos da un botón, que ese es el que a veces da en forma directa, pulsan y fíjense que me dice que ahora está activado. Listo, eso sería todo, ya tenemos nuestro site 100% gratis. Dominio, ahí voy a entrar a mi página web para que lo puedan ver. Como les dije recién, tengo dominio, hosting, página y SSL en forma totalmente gratuita. Espero que les haya gustado, les recomiendo que sigan viendo los tutoriales de WordPress porque vamos a ver cómo generar todo un site y muchas características de WordPress. Los invito aquí, los dejo con la pantalla final en donde van a poder ver por un lado el tutorial anterior, el tutorial siguiente y la cadena completa. Les agradezco muchísimo, chao.